Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Y tal como lo había previsto, el futuro ha llegado con tu destrucción total, Cronos. Con una sonrisa de complicidad plasmada en su rostro, sin una sola pizca de sorpresa o conmoción, este fue el pensamiento inmediato del futuro hijo de Iapetus. Alguien que, a diferencia de cualquier otra persona, había sabido de tal eventualidad mucho antes de que ocurriera y, por lo tanto, estaba completamente preparado para ello, ya que sintió que finalmente se desarrollaría. Eso, realmente sucedió. Teía, una de sus bellas compañeras, que había sido enemiga acérrima de él y su otra hermosa compañera, Styx, no hacía ni un minuto, antes de cambiar de bando, murmuró con incredulidad atónita junto a él. Su cuerpo rígido y tenso por la angustia, su espíritu sacudido por el terror y su mente sin saber cómo procesar lo que acababa de sentir que sucedía, mientras miraba hacia Otris con una expresión atónita. Todo mientras Krios, a quien ella había derrotado y traicionado para mostrar su nueva lealtad, yacía inconsciente a sus pies, permaneciendo felizmente inconsciente por el momento de la desaparición total de su hermano menor. Oh, sucedió bien. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que este desarrollo no me tomó por sorpresa a mí también. Styx respondió desde su lado, mientras ella también miraba hacia Otris, con una expresión similar a la de su antiguo némesis. Sin embargo, el suyo era significativamente menos pronunciado, ya que había pasado suficiente tiempo con Beerus para volverse más consciente del potencial monstruoso de dicho dios, que superaba a cualquiera que hubiera conocido. No estoy seguro de si era capaz de hacer esto antes, o si esto se debió a la bendición de Opiotaurus, pero de cualquier manera, es honestamente increíble pensar cuánto más ha expandido la influencia de su dominio, en comparación con Perses. Podrían también ser incomparable, en este punto una cosa es segura, tu hermano esposo tuvo suerte, Teía. Epimeteo, consciente y de pie una vez más, gracias al fuego ahora disipado de Hestia, se levantó del lado de su hermano con asombro. El titán de segunda generación fue lo suficientemente inteligente como para reconocer que la Titanes mayor había cambiado de bando, basándose en cómo había venido junto con su hermano y el Oceanid mayor, con el cuerpo inconsciente y derrotado de Krios inicialmente en sus manos. Sin mencionar la falta de hostilidad entre ellos, incluso si estaba claro que Titanes mayor y Oceanid todavía no se caían bien. A pesar de lo mal que lo consiguió Hyperion, todavía existe, al menos. Teía tragó saliva, pero no respondió verbalmente a las palabras de su sobrino. Sin embargo, internamente, incluso si su hermano esposo no recibiera ayuda, la diosa Titán no pudo evitar sentirse un poco aliviada de que ya no era uno de los enemigos del dios de la destrucción, si eso significaba que ella nunca estaría en el extremo receptor de ese tipo de poder. Al menos eso esperaba, de todos modos. Todavía había una posibilidad de que Prometheus le hubiera mentido. En cuyo caso, estaría dispuesta a arrastrarse a los pies de Beerus por piedad, si tuviera que hacerlo. Ella ya se había deshecho de su orgullo de todos modos, por el bien de la seguridad y recuperación de su hermano esposo, así que sin importar la vergüenza infligida, si eso significaba no ser erradicada como acababa de ser erradicada por Cronos, sufriría cualquier humillación que necesitara. Adentro del inframundo, HRRGHKH, eso es, nuevo, Charon, el demacrado barquero del rey noctónico gimió, mientras se detenía a lo largo del río Styx dentro de su bote. Sus cuencas sin ojos se arrugaron con emociones que no había sentido en mucho tiempo, que eran desconcierto y perturbación, mientras sentía la sensación de la muerte de Cronos. El agarre en su fila se hizo más fuerte, mientras una niebla oscura brotaba de sus pálidos labios pelados y fantasmales, antes de inclinar su cuello desaliñado hacia atrás y mirar hacia la oscuridad como si mirara hacia arriba con sus cuencas sin ojos hacia el mundo superior. Podía sentir más de lo que podía ver esa oscuridad cambiando, ya que tanto Erebus como Nyx, sus padres, reaccionaron a su manera, mientras se encontraban en sus estados más abstractos y elementales. Y su sorpresa fue bastante contagiosa, ya que por primera vez que podía recordar, el inframundo generalmente tranquilo y triste cobró vida, aunque no en el buen sentido, ya que sus otros habitantes también tomaron el impacto de lo que acababa de suceder en el mundo superior, como le gustaba llamarlo. El bullicio de susurros fuertes y conmocionados y el clamor de seres inanimados a su alrededor, sobre la tierra gris sin vida separada por los varios ríos que corrían por todo el reino, era imposible para él no darse cuenta, ya que resonaban por todas partes. Hermanas. La profecía de nuestro padre por fin se ha hecho realidad. El destructor finalmente ha llegado y ha completado la venganza de los cielos.
Y lo ha hecho de la manera más maravillosa. Una voz aguda, irritante y femenina chilló sobre el resto del ruido, haciendo que Sharon se estremeciera levemente, mientras giraba la cabeza hacia la izquierda, proyectando su vista en la distancia. Sus oídos captaron el rápido aleteo de las alas haciendo eco, mientras tres sombras se precipitaban a lo largo de la niebla del inframundo, lejos de él. El barquero no pudo distinguir bien todas sus facciones, y solo vio las serpientes que se retorcían y silbaban y que se enroscaban sobre el cabello, los brazos y la cintura del trío, pero no tenía por qué hacerlo. Sabía quiénes eran, y no tenía que estar cerca de ellos para saber que eran los únicos dentro del reino que no estaban sorprendidos en lo más mínimo, o afectados negativamente por el sentimiento de destrucción del rey titán. En cambio, estaban llenos de un nivel casi fanático de alegría y reverencia por la retribución que había tenido lugar arriba. Pero entonces las hijas de Urano, las Erinias, como se llamaban a sí mismos, quienes habían surgido no hace mucho de la sangre y la espuma de los miembros de dichos protógenos que habían caído a la tierra y al mar hace muchos años, obviamente estarían involucrados en este resultado. Porque desde el momento de su nacimiento, siempre habían estado atados a la venganza y la retribución, lo cual era apropiado, dado que existían únicamente debido a la castración y destronamiento de Urano por Cronos. Un evento que, a pesar de no estar presente o del cual no se había hablado, conocían desde su creación, junto con su profecía maldita, y no habían sido tímidos para dejar saber a cualquiera dentro del inframundo que había preguntado, qué esperaban. El día en que tal crimen fue castigado debidamente. Quitando su atención de ellos, mientras retozaban en el aire, Caronte se preguntó en silencio cómo reaccionarían sus hermanos ante esto. Una parte de él casi deseaba poder estar allí para ver a su perezoso hermano Hipnos, en particular, despertarse sobresaltado y sacar lo más parecido a una risa de esta situación, como pudo, porque sabía que ni siquiera el dios del sueño sería capaz de adormecer su camino a través de esto. En lo profundo del océano, mientras tanto, mientras aquellos sobre las aguas en el plano de Gea y aquellos dentro del sombrío espacio del inframundo reaccionaron ante este evento, también lo hicieron aquellos debajo de las profundidades azules. Uno de esos lugares en el interior, que se asentaba ridículamente muy por debajo de dichas profundidades y albergaba a muchos residentes, era un gran palacio de un tamaño inmenso, igual, si no mayor en sus dimensiones, que la fortaleza ahora aniquilada de Otris, construido con coral mejorado mágicamente. Y piedras preciosas. Uno que estaba contenido dentro de una barrera mágica que detuvo a todas y cada una de las estrellas perdidas que cayeron al agua antes, gracias a los esfuerzos de Atlas. Los muchos residentes, que consistían principalmente en los muchos hijos de Oceanus y Tetis, reaccionaron con pánico e increíble sorpresa, mientras se movían por los pasillos de la morada de sus padres, cuando la sensación del final de Cronos los invadió. Dentro de las cámaras más privadas, otras deidades tenían sus propias respuestas al suceso de arriba. Te lo juro ahora, Clímene, nunca volveré a repetir los errores que he cometido en los últimos tiempos, con respecto a nuestros hijos. De ahora en adelante, haré lo que pueda para enmendar. Una de esas cámaras albergaba nada menos que a un Iapetus descendido, que se había encogido a su tamaño más normal de 6 pies y medio, y llegó por su esposa no hace mucho, después de haberse retirado del campo de batalla. Sin intención de pelear más. Dijo que Titán había estado en medio de una disculpa y un intento de reconciliación con su consorte, arrodillándose sobre una rodilla ante su figura sentada en su cama, antes de que la sensación del final de su hermano Titán más joven lo golpeara, cortando lo que fuera que había estado haciendo. Decir. Una vez que lo hizo, el comportamiento de disculpa del dios Titán de la mortalidad cambió a uno de total estupefacción, mientras su boca se abría y sus ojos se abrían tanto que podrían haber pasado como platos. El titán mayor estuvo a punto de caerse por el impacto de lo que sintió, si no fuera porque una de sus manos se extendió instintivamente para agarrarse a algo para sostenerse, que en este caso, resultó ser el muslo suave como la seda de su consorte. No es que a su esposa le importara. Estaba demasiado preocupada con el sentimiento que la había golpeado a ella también, eliminando lo que había estado sintiendo solo una fracción de segundo antes a favor de una gran incredulidad y un horror que sacudía el espíritu. Por la gracia de mi madre y de mi padre. Eso no puede haber sido real, tartamudeó con un chillido, la cabeza girando casi violentamente en la dirección del origen del sentimiento, antes de volverse hacia su esposo, quien nunca se vio más mudo en su vida inmortal. ¿Y Apetus, sentiste eso también? Preguntó con preocupación pintada en sus rasgos, sin duda esperando que él dijera que no, para poder tratar de hacer pasar una perturbación tan abrumadora como poco más que su imaginación. Tragando un nudo en su garganta que se sentía como un gran bulto de arena, Iapetus pudo hacer poco más que mirar a su esposa con consternación.
El rostro de una oceánida bonita, menuda, descalza, de piel aceitunada y pelo largo y oscuro recogido en un moño detrás de la cabeza, le devolvía la mirada. Sus majestuosas cejas habían volado hasta su alta frente para acompañar sus grandes ojos color turquesa y sus labios delgados y rosados se abrieron con inquietud debajo de una diminuta nariz de botón, entre mejillas pálidas, pero no menos exquisitas y juveniles, y sobre un mentón diminuto. Y mandíbula. Llevaba un vestido fino, blanco, casi transparente, delicado, que caía desde los tirantes sueltos sobre sus pequeños hombros hasta la parte superior de los muslos, dejando poco a la imaginación mientras presionaba sobre su cuerpo núbil. La tela hace más para acentuar sus curvas atrevidas que cualquier otra cosa, como sus pequeños senos de copa y sus capullos prominentes, junto con sus caderas bien redondeadas y, si tan solo se levantara de la cama, su pequeño corazón. Culo en forma una que le encantaba acariciar, ahuecar y apretar dentro de los confines de sus manos, que envolvían por completo esas mejillas flexibles, mientras se erguía y la levantaba en el aire, sintiendo sus lindos deditos contra sus rodillas, mientras presionó sus cuerpos juntos y acurrucó su cara en su cuello. Sus oídos se aguzaron y disfrutaron de los sonidos de sus gemidos mientras saboreaba su carne con besos. Y estoy tratando de distraerme, reconoció Iapetus, mientras dejaba escapar un largo suspiro, sabiendo que su enfoque en las características físicamente atractivas de su esposa había funcionado parcialmente, dado que se había excitado entre sus piernas, a pesar de cómo atónito la destrucción de la existencia de su hermano lo había dejado. Aquí estoy tratando de ponerme de humor para ignorar lo que un poder como el que acaba de librar de este mundo de mi hermano podría significar para los demás, incluidos mis propios malditos hijos, todo para poder follarme a mi esposa en su lugar, que patéticamente bajo. Puedo caer, en este punto. Pensó con frustración, mientras cerraba los ojos y dejaba escapar un gruñido bajo, mientras apretaba los dientes. Japeto. La suave voz de Oceanit susurró con preocupación y ansiedad, mientras extendía la mano, poniendo una pequeña y delicada mano sobre su hombro. Me temo que yo también lo sentí, Climene. Reveló consternado. Y puedo asegurarte que tus hermanos, tus tías Mnemosine y Phoebe al otro lado del pasillo, y tu madre y tu padre, todos los cuales permanecieron neutrales ante el conflicto anterior, también lo sintieron. Y no dudó ni por un segundo que, cuando el impacto de todo se calmara lo suficiente, sería convocado por su hermano mayor o sus hermanos lo buscarían personalmente, para informarles mejor sobre lo que había ocurrido, dada la situación. Él había sido parte de la guerra de arriba, mientras que ellos no. Bien podía imaginar la expresión de sorpresa en el rostro de Oceanus por todo esto, algo que le habría divertido ver, dado que no estaban en los mejores términos, incluso si le permitía entrar a su morada. Eso es, por supuesto, si no involucrara la destrucción de Cronos, así como ese poder escalofriante que fue responsable de que se volviera contra sus propios aliados, hermanos y especialmente sus hijos, potencialmente, como un castigo por estar de pie. Contra los olímpicos. Por estar en contra de él. La esposa del titán mayor se puso más pálida, mientras volvía a estirar la cabeza en dirección a Otris. Las alarmas comienzan a sonar en su cabeza. Si ese es el caso, entonces, significa que 2 de nuestros hijos podrían estar en grave peligro de tener el mismo y horrible destino que acaba de tener mi hermano. Él interrumpió, yendo directamente al peor de los casos para ella, que hizo que su cabeza volviera hacia él tan rápido que fue un milagro que no se rompiera el cuello, ya que palideció aún más y lo miró con los ojos más abiertos. De lo que jamás había visto en su persona. Todo mientras colgaba la cabeza y sentía que la aprensión desgarradora se arraigaba aún más en él, apretando la mano contra el muslo de ella, mientras que la otra se apretaba en un puño a su lado, mientras continuaba. Eran aliados míos y de Cronos, después de todo, por lo que la probabilidad de que sean castigados por oponerse al lado del hijo mayor de mi hermano menor de la misma manera no es insignificante. Oh no, la mano que le quedaba a Climene se tapó la boca, mientras su expresión se convertía en una de horror ante tal noticia, mientras comenzaba a temblar. Sus ojos, normalmente como preciosas piedras preciosas en las que Iapetus se había perdido más de una vez, tanto antes como durante los momentos de acalorada pasión, ahora eran estanques arremolinados de temor y profunda preocupación por sus hijos. Más de lo que nunca había tenido, cuando se trataba de su participación en una guerra, hubiera preferido que todos se mantuvieran al margen. Porque las consecuencias que había tenido en mente por su participación fueron eclipsadas por la realidad de lo que podría estar mirando a la mitad de sus bebés a la cara, muy pronto. Haré lo que pueda para asegurarme de que no corran ese destino. Iapetus se apresuró a declarar solemnemente, sin permitir que se mostrara la corriente subterránea de incertidumbre sobre cómo lograría eso, mientras le daba a la pierna de su esposa su mejor intento de un apretón reconfortante.
Una parte de él esperaba que sus otros hijos, Prometeo y Epimeteo, independientemente de sus dudas anteriores, lo respaldarían en este único esfuerzo. Incluso si todo lo que logro hacer es darles un castigo menor, te lo juro, no permitiré que los traten, como acaba de pasar con mi hermano. Incluso a riesgo de que un poder tan terrible se vuelva contra mí. Mientras tanto, vuelve arriba, por la gracia de nuestra madre, murmuró Poseidón tan sorprendido como cualquiera, ahora de vuelta en su estado básico, cubierto por su túnica, al igual que sus hermanos. El dios casi había perdido el control de su tridente por lo que él y sus hermanos acababan de observar. Obviamente, ese fue el fin de su padre hace poco más de unos momentos, envuelto por la luz púrpura de destrucción de su hermano, ya que habían evitado fácilmente la onda terrestre de los Hecatonqueimer y se colocaron a solo unos kilómetros del pico de Otris, alto en el cielo. Sé que nuestro hermano mayor siempre dijo que lo haría, pero en realidad verlo hacerlo, hasta este punto, ¿es difícil de creer? Intervino Hades mientras se quitaba el yelmo y lo sostenía contra su pecho, expresando correctamente lo que su hermano menor estaba a punto de decir, mientras este último emitía un gruñido afirmativo frente a él. De hecho, si bien nunca dudé de nuestro querido hermano ni por un momento, ni siquiera yo había tomado sus palabras tan literalmente como esto. Dudo que alguien lo haya hecho. Zeus, que flotaba entre sus hermanos, habló. Una mezcla de asombro y algo más que ninguno de sus hermanos mayores podía ubicar, fluyendo a través de cada una de sus palabras, mientras agarraba con fuerza el rayo en su mano. Creo que todos asumimos algo más parecido a lo que le habían hecho a Urano o algo peor, donde ya no podía tener una presencia física en el mundo de ninguna manera, por el resto de la eternidad. Un castigo apropiado, dado su espíritu debilitado, sería ser incapaz de hacer nada más que observar, mientras los mismos niños de los que él buscaba deshacerse, llegaron a gobernar lo que una vez fue su reino. Tal existencia habría sido un tormento sin fin, para nuestro padre podrido. Pero en cambio, nuestro hermano ha demostrado una vez más que está más allá de nuestras expectativas, al librar al mundo de nuestro padre bastardo por completo, sin dejar ni el más mínimo rastro. Destrucción completa, en su sentido más puro. Hades sonrió, la sorpresa de lo que su hermano había hecho fue reemplazado constantemente tanto por el orgullo de su hermano mayor como por el insondable poder que poseía, del cual no podía pretender, a sus ojos, eclipsó el de ellos. Tal vez incluso más ahora que nunca antes. Un poder más aterrador que ejerce, poder borrar a alguien de la existencia misma, así, ¿alguien más está contento de estar de nuestro lado? Preguntó el nuevo dios del mar, parcialmente con humor, mientras dejaba escapar un pequeño serrío entre dientes, y parcialmente aliviado de que nunca tendría un poder tan aterrador en su contra, de la misma manera que se le acababa de hacer a Cronos. O al menos eso esperaba, de todos modos. Porque en este momento, me da pena cualquiera que en el futuro pueda intentar seriamente desafiarlo a algo que no sea un combate amistoso. Una cosa ciertamente no está en debate. Si elige ser el rey del universo después de esto, no hay nadie que pueda evitar que lo tome, ahora mismo. El más joven de los atletas olímpicos comentó en un tono un tanto extraño. ¿Sí? Una mirada desconcertada apareció en el camino de Zeus desde Hades, mientras se giraba brevemente hacia su hermano menor. La deidad mayor tomó nota de su extraña expresión, que estuvo en su lugar por un breve momento. Hablas como si hubiera alguna duda de que lo será, en primer lugar. Soy consciente de que es suyo por derecho de nacimiento, así como por conquista, ya que efectivamente ha sido el líder de nuestro grupo, y es quien acaba de menospreciar a nuestro padre para siempre. Sin mencionar que todos nuestros aliados se unieron principalmente con la creencia de que él estaría a cargo, después de la guerra, algo de lo que nunca pareció haber estado totalmente en contra. El portador del rayo respondió con frialdad, su expresión extraña desapareció, mientras se giraba hacia sus hermanos, principalmente Hades, mientras dejaba que su arma de confianza se desvaneciera de su agarre, mientras colocaba sus manos en sus caderas. Simplemente digo lo que dije, ya que en última instancia es su elección, como dije, incluso si dicha elección parece obvia. Nada más. Está bien. Hades asintió. El dios mayor no estaba completamente convencido por la explicación de su hermano menor, pero al final decidió dejarlo pasar, ya que no era realmente importante. Un suspiro de relajación salió de los labios de Poseidón, atrayendo la atención de sus dos hermanos hacia él, mientras colocaba su tridente sobre sus hombros y reclinaba su cuello hacia atrás, hasta que escuchó y sintió un pop. La formalidad de que nuestro hermano se convierta en rey del universo no es una preocupación real, por lo que yo veo. Me alegro de que esta guerra finalmente haya terminado. Y con un poco de suerte, reinará la paz de aquí en adelante. Con nosotros en la cima.
Hades resopló divertido, mientras dejaba que su yelmo se desvaneciera y cruzó los brazos a la altura del pecho. Trata de no tentar demasiado al destino, hermanito. Lo último que recuerdo es que eso no te ha funcionado muy bien en el pasado. Oh, tonterías, Hades. Estaré bien. Poseidón respondió con indignación fingida, antes de soltar una risa alegre, mientras superaba por completo la hazaña que cambió el juego que había realizado su hermano mayor. En cualquier caso, continuó Zeus, mirando a ambos con una sonrisa, mientras adoptaba un tono más alegre. Diría que nos conviene ir allí a nuestro hermano y felicitarlo por su rotunda derrota y aniquilación de nuestro padre. Algo que parece que ya nos han dado una paliza, cuando se trata de ser el primero en hacerlo. Había un toque de alegría allí, ya que el atleta olímpico más joven reconoció a la deidad entre todos los que lo habían alcanzado primero. Alguien que ninguno de los hermanos podría decir que estaba sorprendido llegó primero para hablar con su hermano mayor, dada la relación de esa deidad con el titán que Verus había matado. Mientras tanto, sobre Otris, el mundo en general parecía estar con la mayoría de los otros dioses, en términos de sus pensamientos, para la mayoría de los protogenoi que componían el universo mismo, que habían estado observando pasivamente las violentas batallas que habían estado ocurriendo durante más de un año. Se encontraron quietos. El impacto de la destrucción de Cronos era palpable, ya que muchos no sabían cómo responder a un suceso tan desconocido. Sin embargo, había un protógenos, en específico, cuya reacción difería del resto. Este protogenoi, a pesar de no tener el tipo de previsión que tenía cierto titán, de ninguna manera se detuvo por lo que había sucedido, a diferencia de muchos de sus compañeros protogenoi, a pesar de que se reveló el aterrador poder de borrar por completo a los seres divinos de la existencia. En cambio, si bien la conmoción ciertamente estuvo presente, cualquier incredulidad fue rápidamente destrozada por la pura euforia que se sintió, tan pronto como quedó claro que Cronos ya no existía. Gaaa. Eso fue incluso mejor de lo que podría haber previsto. Dicho primordial, no era otro que la personificación del mismo cielo, y en lugar de mirar y negarse, o quedarse en silencio, se rió. Su rostro en forma de nube, que apareció detrás del dios de la destrucción a apenas 1 metro de distancia en un remolino de volutas que se unían, se rió con una alegría tan cruel que nadie podía confundirse con sus pensamientos sobre lo que había ocurrido, y la abrumadora oleada de placer que sintió. Rezumaba de cada una de sus carcajadas. ¿Y cómo podría no serlo? Después de todo, él era el mismo que, hace muchos años a partir de este día, había profetizado la caída de Cronos, después de que él y sus hermanos se habían aliado con él con la ayuda de Gea y el poder del Ophiotauro, para castrarlo y desgarrarlo. Su ser dividido. Tal astucia y traición resultaron en que él fuera incapaz de volver a tomar forma, fuera de su estado elemental debilitado, y por lo tanto, lo destronó como gobernante del universo. Ahora, después de tanto tiempo de espera, tal injusticia contra él finalmente había sido rectificada, y de una manera que era mejor de lo que jamás había esperado. Ese hijo bastardo suyo no solo fue despojado de su cuerpo, como lo había sido, sino despojado de todo. Ni su mente ni su alma se habían salvado, y con su alma, incluso la idea de él también se había ido, ya que todas las conexiones que alguna vez tuvo con múltiples dominios, incluido el universo en su conjunto, ahora se habían ido. Algo que nunca había sucedido antes, y era un destino peor que cualquier otra cosa imaginable, y que él mismo primero había imaginado, al predecir su caída. Y eso en sí mismo fue el regalo sorpresa más grande que le pudieron haber dado. Del tipo que hizo que su ya positiva opinión sobre el joven destructor, que había sido así debido a que dicha deidad era su predicha portadora de venganza, se disparara enormemente, ahora que había superado con creces sus expectativas. Lo había subestimado cuando habló de destruir a Cronos, eso estaba claro, y no culpó a nadie más que a sí mismo por no tomar las palabras del joven dios al pie de la letra, porque estaba claro que Verus, más que nadie, no lo hizo. Perder el tiempo cuando se trataba de sus promesas. Cuando dicho dios se apartó de donde había erradicado la peste que había robado la posición de Urano y causado un daño permanente a su espíritu, el primordial de los cielos saludó a su campeón con la sonrisa más gorda y alegre que jamás había tenido, como el púrpura. La deidad de pelo largo se agachó para pararse en la cumbre en ruinas de Otris. Sus miradas se encontraron en el momento en que aterrizó. Bien hecho, mi querido destructor. Bien hecho, de hecho. En este día, has reparado no solo la injusticia que ese feo hijo mío te hizo a ti y a los tuyos, sino también la que me hizo mucho antes, y la universo en general desde mi destronamiento, con su gobierno abismal. Por este acto, y superando mis expectativas sobre ti mismo, te has ganado mi más profundo respeto y gratitud.
permitiendo que su verdadera forma divina se desvaneciera, dejándolo de nuevo en su forma base de pelo largo y atada con una túnica. Beerus mismo no pudo ocultar su propia expresión de pura satisfacción, después de haber puesto fin al Rey Titán. Porque de todos los que había destruido personalmente, ninguno se acercó a la emoción que lo atravesó al deshacerse de su desdichado padre de este mundo. La euforia que sintió en este momento, habiendo finalmente resuelto su vendetta, que había comenzado el primer día que había llegado a esta realidad, era casi incomparable. El único sentimiento que rivalizaba, o incluso lo superaba, en su mente, eran las emociones iniciales que lo atravesaron en el universo 7, cuando comió la bola de comida más deliciosa jamás hecha. Que, sin embargo, pondría más bajo que esto, debido a lo mal que dicha comida había ido rápidamente a sus intestinos. En este momento, no podía pensar en una maldita cosa que pudiera ensuciar esta experiencia. Ni siquiera un poco. Diablos, Gea podría levantarse de su forma terrenal en este momento y golpearlo con las peores bromas que le provocan escalofríos, y aún así no haría mella en su estado de ánimo en este momento. Así de contento estaba. Todo en un día de trabajo. Beerus finalmente dijo, su placer actual de que fuera más educado por defecto, con la excepción de cómo solía estar cerca de Zeno o la presencia del gran sacerdote, mientras se empapaba del momento. Sus manos se cerraron en puños y se tocaron detrás de su espalda, mientras se acomodaba en una postura más relajada, junto con su aire actualmente dichoso, mientras comenzaba a darle unos cuantos giros a su cuello y hombros. La única parte lamentable de todo este asunto es que no pude hacer esto antes. Jejeje. Oh, puedo entender bien ese sentimiento yo mismo, ¿no, Lord Beerus? El protógeno se corrigió a sí mismo con un brillo serio, aunque también halagador, en sus ojos. Así es como te llamaste a ese podrido hijo mío en sus momentos finales. El título que te otorgaste a ti mismo incluso antes de este día, sabiendo que pronto, sería más que algo así como te llamaste a ti mismo, sino una declaración directa e innegable de lo que eres. Es justo que incluso yo te reconozca como tal, después de lo que has logrado. Cualquier cosa menos sería una falta de respeto de mi parte. Y eso por sí solo continúa demostrando que, a partir de ahora, usted tiene un juicio mucho mejor que el que tuvo su hijo. El dios arrojó algo de cortesía, ya que su ego fue acariciado con razón, refiriéndose más al Urano actual que había venido a conocer, en lugar del pasado que había sido usurpado y cortado. Al mismo tiempo que era consciente del hecho de que tales palabras, aunque honestas, también eran claramente una forma de ganarse aún más su buena voluntad. ¿Para qué? A él realmente no le importaba, pero ciertamente podía aventurar una suposición. Me halagas con palabras tan amables. El ser en forma de nube se rió entre dientes, pareciendo haber recibido una caricia aún mayor en su propio ego que Beerus, por el cumplido de este último. Sin duda porque, durante mucho tiempo, tuvo que tragarse muchos diciendo lo contrario, o que ambos eran tan malos como el otro. Entonces, tener a alguien a quien decía respetar lo puso en una consideración mucho más alta, debe haber sido como un soplo de aire fresco. Sin embargo, como decía antes, puedo entender bien lo que estás sintiendo yo mismo. Como bien sabes, yo fui quien lo maldijo al principio, y he estado esperando más que nadie por su caída, por tu culpa. Mano, viendo que yo, desafortunadamente, era incapaz de hacerlo con mi propio poder. Aunque, si lo hubiera sido, dudo que lo hicieras. HMPH. No te equivocas ahí. Beerus le devolvió la sonrisa. Independientemente, sin embargo, hiciste bien tu papel, dándonos la información que necesitábamos para evitar que ese bufón cambiara las cosas a su favor. Tienes mi agradecimiento por eso. Y con mucho gusto le haré saber que ese agradecimiento es muy apreciado, Lord Beerus. La cabeza de nube del primordial asintió con gracia, teniendo cuidado de usar su título, mientras su rostro se volvía más concentrado, esperanzado y cautelosamente emocionado. Dicho eso, ya que estamos en ese tema, sé que te dije cuando nos conocimos por primera vez, que a cambio de tal flujo de información, todo lo que deseaba era ver a ese hijo mío podrido derribado. Sin embargo, después de ser testigo de lo que eres capaz de hacer con tu poder, me siento obligado a pedirte algo, siempre que estés dispuesto. Oh. Conociendo su historia, al mismo tiempo que era muy consciente de lo que sin duda había visto, Beerus no tardó ni un segundo en conectar los puntos en este caso. Y una vez que lo hizo, otra risita lo dejó, mientras se alejaba del protógenos en forma de nube, dándole su lado. ¿Y qué podría ser eso? Preguntó, decidiendo permitirle preguntarlo él mismo. Un regreso a la forma, por así decirlo. Dijo Urano. Si fuera tan amable conmigo, le pediría que me librara del daño que se le hizo a mi ser, hace mucho tiempo, y me permita volver a mi antigua majestad. Sentirme completo de nuevo.
Enfatizó, y se hizo bastante obvio por su tono, que tal cosa era algo en lo que había pensado y anhelado poder hacer, pero sabía que nunca podría. Hasta ahora. Si pudieras, te estaría más agradecido de lo que jamás podría expresarse con palabras. Apuesto a que lo harías. El destructor resopló con diversión, mientras sus ojos se posaban en el dios del cielo. Ciertamente es algo de lo que sería capaz, en este momento, lo admito. Habiendo dicho eso, sin embargo, puedo preguntarte qué planeas hacer. ¿Debería estar de acuerdo en hacer esto por ti? Ah, no mucho, para ser justos. El rostro de Nube de Uranos se encogió de hombros, mientras le daba su expresión más modesta. Simplemente he despreciado estar en este lamentable estado, desde que me pusieron en él, y la idea de estar completo, una vez más, para rejuvenecer mi esencia, es demasiado deseable para que lo ignore. Si estás preocupado por mí intentando reclamar mi posición anterior, como el gobernante de este mundo, si me ayudas aquí, entonces no necesitas molestarte. Oh, no te preocupes por eso. No me preocuparía en lo más mínimo si ese fuera tu objetivo. Porque si terminas volviéndote demasiado engreído para mi gusto, siempre podría reducirte a lo que eres ahora. O peor, Beerus señaló con el pulgar hacia donde las últimas partículas restantes de su borrado de Cronos, que aún no se habían desvanecido, flotaban en el aire. Haz contigo lo que yo le hice a ese idiota de tu hijo. Ah, sí. Sí, supongo que ciertamente podrías. La forma casual con la que el destructor dijo eso desconcertó un poco al Protógenos, pero Ogranos decidió encogerse de hombros. Después de todo, podía detectar que el dios ni siquiera pretendía esas palabras como una amenaza, sino más bien una declaración de hecho de lo que podía hacer, de lo cual sería tonto dudar de la posibilidad, después de todo lo que acababa de hacer. Presenciado sin embargo, como estaba a punto de decir, no tengo ninguna intención de volver a tomar la posición de gobernante del universo. Ni de hacer nada antagónico hacia ti y los tuyos. Para ser completamente honesto, no he pensado de cualquier cosa más allá de mí mismo siendo hecho completo de nuevo. El rostro de la deidad del cielo luego se transformó en una sonrisa casi diabólica, cuando un pensamiento apareció en su cabeza. Aunque, supongo que poder comparecer ante mis hijos restantes responsables de mi condición actual, y ver las expresiones en sus rostros, cuando ven el único logro real que han tenido en sus patéticas existencias, que han celebrado. Durante tanto tiempo, completamente al revés. Me imagino que estarían asustados, en ese caso. El dios sonrió con no poca cantidad de alegría cruel. Eso es, si no lo han hecho ya, cuando descubran lo que le pasó a Cronos, y lo que podría pasarles a ellos también. Beerus consideró ligeramente la solicitud de Uranos por un pequeño momento, antes de finalmente encogerse de hombros. Te diré algo, lo pensaré un poco y te responderé más tarde. Por ahora, prefiero tomarme el tiempo para sumergirme y disfrutar este momento de éxito. Preferiblemente con un gran banquete. Dijo, mientras ya se le hacía un poco de agua a la boca, sobre el potencial de cuán buenos podrían ser los mejores alimentos y bebidas aquí. El dios personalmente anhelaba probar la ambrosía y el néctar, que había escuchado de algunas de las ninfas aliadas a su lado, que era lo que los dioses aquí tenían principalmente, cuando sentían el deseo de comer y beber, y que eran bastante deliciosos. Ah. Ya veo. Puedo aceptar eso. Uranos respondió, como si tuviera una opción en el asunto. Su estado de ánimo decayó un poco, aunque claramente la esperanza todavía estaba viva, dado que el destructor había dicho que lo pensaría, en lugar de rechazarlo por completo. ¿Debería tomar eso en el sentido de que el castigo de tu oposición no llegará este día también? Sí. Dejaré eso para mañana. Puedo asegurarme fácilmente de que no irán a ningún lado mientras tanto, de todos modos, así que no son un problema. Se encogió de hombros de nuevo, esta vez con bastante desdén. ¿Tienes algo más que deba mencionarse, o es eso? Uranos se quedó pensativo ante él. Supongo que hay una cosa, aunque no estoy seguro de si es tan importante. Tiene que ver con mi desmembramiento. Levantando una ceja, el dios de cabello púrpura le ofreció una oreja curiosa, viendo que el primordial aún no había perdido su tiempo adecuadamente. Y eso sería. Cuando los pedazos cortados de mi cuerpo, arrojando tanto sangre como espuma, golpearon la tierra y el mar, parece que cada uno provocó una reacción. Mi sangre cayendo al plano de Gea, por ejemplo, condujo al nacimiento tardío de 3 atroces feos, alados criaturas que han ido a morar en el inframundo. Espera. Beerus parpadeó, interrumpiéndolo, cuando escuchó algo inquietante. ¿Tu sangre cayendo al suelo fue suficiente para dejar embarazada a Gea? Oh, sí. El estado terrenal de Gea es especialmente fértil. Tal vez incluso más que ella en su otro estado físico.
Suficiente de cualquier sustancia potente de un ser como nosotros que se deje caer al suelo sería suficiente para dejarla embarazada, ya sea a ella le guste o no. La única diferencia, por lo que deduzco, es el tiempo que llevaría ponerla de esa manera. Beerus sintió que el sudor genuino comenzaba a gotear por su sien, cuando se le dio esta información. Está bien, no te preocupes, se dijo rápidamente para sus adentros, mientras tragaba ligeramente, recordando su masturbación de hace más de un año, y lo que podría haber hecho sin querer. Lo hiciste dentro de la montaña, aunque fuera en un túnel, en el fondo. Eso técnicamente no debería contar, ¿verdad? Quiero decir, ella me mostró cómo cada montaña es un dominio diferente, después de todo. Sí, eso tenía sentido. Definitivamente. Ese tenía que ser el caso. Después de todo, si hubiera engendrado un hijo de esa manera, estaba seguro de que Gea ya se lo habría dicho. De todos modos, continuó Uranos, ignorante del proceso de pensamiento momentáneo de Beerus. Al igual que con eso, parece como si mi espuma y mis genitales, que cayeron en el campo infinito de azul, y se mezclaron con la espuma del mar durante muchos años, parece que estarán listos para producir otra de mis crías muy pronto, por lo que puedo detectar. No sé cómo serán estos engendros o cómo serán, todo lo que sé es que llegarán dentro de poco. HMPH. Muy bien entonces. Beerus asintió, sacudiéndose las motas restantes de ansiedad, mientras se convencía de que no había dejado embarazada a Gea por accidente. Realmente no veo que eso sea algo de qué preocuparse. Aunque, supongo, con un poco de suerte, ese hijo tuyo será interesante, al menos. Espero que lo sean, es todo lo que puedo decir. De todos modos, no puede ser peor que algo de lo que ya he producido. Se burló, casi ganando el ceño fruncido del destructor, mientras su forma nublada comenzaba a desvanecerse. De todos modos, te veré de nuevo, Lord Beerus. Mientras tanto, te deseo una espléndida celebración de tu victoria, hoy. Con eso, el dios de cabello púrpura vio al primordial despedirse, deshaciéndose en innumerables volutas que se dispersaron en el aire, dejándolo solo, por un breve instante, hasta que las presencias de sus tres hermanos aparecieron en la cima de la montaña con él. Antes de que pudiera partir. No necesitaba adivinar por qué, y se encontró dando la bienvenida a su llegada, como el preludio de la próxima celebración. Fin Cat 35.